ahora les voy a explicar en qué consiste la evaluación que es la videollamada. O sea, yo los voy a llamar por WhatsApp, nos conectamos en una videollamada, yo tomo un pantallazo, tomo el video como tal de lo que les pueda preguntar. Entonces, esa prueba de desempeño directa tiene 17 ítems que debo evaluar. Yo no debo evaluar los 17 ítems, pero sí le evaluar, no sé, 4 o 5 de esos que están ahí. Entonces yo los voy a llamar y les voy a hacer esta pregunta. Entonces les voy a leer una por una para que ustedes sepan qué les voy a preguntar, porque veo que si les pregunto así de una, de pronto no recuerdan. Yo sé que ustedes lo saben, pero no lo recuerdan. Entonces, como recordaréis, les puedo hacer esto. Entonces tenemos la primera pregunta que trata sobre esto. Entonces dice, inventario de elementos de salvamento. Pregunta. Esa es la pregunta. Antes de zarpar, ¿cómo comprueba usted el inventario de elementos de salvamento según la normativa y procedimientos técnicos? ¿Listo? Entonces vamos a ver, esta es la respuesta que yo daría, ¿no? Entonces, esta respuesta y ustedes pues pueden basarse en esa respuesta. Dicen, antes de zarpar, reviso la lista de elementos de salvamento requerida por la normativa vigente. ¿En dónde? Con una lista de chequeo. ¿Listo? Verifico cada artículo físicamente para asegurarme de que esté presente en buen estado y funcional. Registro cada elemento en un inventario detallado, incluyendo su ubicación específica a bordo, y actualizo cualquier discrepancia o elementos faltantes. Entonces, normalmente esta verificación se hace con una lista de chequeo. Entonces la lista de chequeo va a ir verificando eh, cómo está el inventario de estos elementos de salvamento. ¿Listo? Entonces esta es la respuesta. Vamos con la número 2. Vamos a ver aquí, voy a ir despacio para que ustedes puedan tener, ahí pueden parar el video y revisándolas cuando las esté revisando. Entonces, ¿listo? Entonces dice aquí la segunda, identificación de señales de evacuación. Esta es la pregunta. Vamos a hacerla. Entonces, ¿podría explicar cómo identifica las señales de evacuación en una embarcación fluvial, teniendo en cuenta la normativa y las técnicas de marinería? Entonces vamos a ver cuál es la respuesta que yo proyecté. Entonces, dice, esa respuesta dice, para identificar las señales de evacuación, reviso las ubicaciones designadas y aseguro que todas las señales estén claramente visibles y en conformidad con las normativas. Verifico que las señales indiquen claramente las rutas de evacuación y puntos de reunión y me aseguro que estén iluminadas adecuadamente. Bueno, estos lo hacen para embarcaciones menores, pero que ya transportan carga y pasajeros, como son los que llegan aquí al muelle fluvial de Puerto Carreño. O sea, esas embarcaciones menores se catalogan de 1 a 25 toneladas, ahí también están metidas las voladoras, pero pues en menor escala, y lo mismo los pongos que se utilizan acá. Ya allá en la parte de las costas, pues los que están en los remolcadores, pues aplica para eso y para todas las embarcaciones. Entonces, entonces ahí está cómo se identifican señales de evacuación. Vamos con la tercera. Entonces la voy aquí, esta es la tercera pregunta que tengo aquí. Entonces dice, inspección de dispositivos de salvamento. Entonces pregunta, ¿qué paso sigue para inspeccionar el estado de los dispositivos de salvamento antes de zarpar, según el análisis de riesgos a la navegación y las técnicas de marinería? Siempre todo esto se realiza antes de zarpar, porque ya después de que zarpó ya no es lo especificado por la normativa, ¿listo? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Inspección los dispositivos de salvamento asegurándome de que no presenten daños visibles y que estén correctamente almacenados. Verifico la fecha de caducidad de los equipos como chalecos salvavidas y balsas. Realizo pruebas de funcionales si es posible. Registro los resultados de inspección en el informe correspondiente. Esa sería la tercera. Vamos con la cuarta. Cuarta pregunta dice, inspección de equipos contra incendio. La pregunta es, describa cómo realiza la inspección de los equipos contra incendio siguiendo la normativa y técnicas de marinería. Listo, entonces vamos a ver la respuesta. Es la respuesta que coloqué acá para que ustedes pues, puedan tener de forma clara
este tema, es para inspeccionar los equipos contra incendio, reviso cada extintor para asegurarme de que esté en su lugar, sin daños y con la presión adecuada. Verifico que las mangueras, boquillas estén en buen estado y que los sistemas de rociadores y alarmas contra incendio funcionen correctamente. Registro cualquier hallazgo en el registro de inspección. Siempre se sienta en un registro de inspección o en la minuta. Estas inspecciones, ¿listo? O en la bitácora, como se llama normalmente. Entonces, aquí tenemos la pregunta número 5, que dice, inspección de sistemas de alertas. Entonces, aquí está la pregunta. ¿Cómo inspeccionan los sistemas de alertas para asegurarse que cumplen con la normativa de socorro y técnicas de comunicación de emergencias? Entonces, vamos a ver la respuesta. Ya tenemos nuestra respuesta. Entonces dice, inspecciona los sistemas de alerta comprobando que todas las alarmas y señales sonoras funcionen adecuadamente. Realizo prueba de los sistemas de comunicación de emergencias para asegurarme de que puedan alertar a toda tripulación en caso de emergencia. Verifico que las baterías de respaldo estén cargadas y operativas. Entonces, esta es la respuesta para la inspección de los sistemas de alertas. ¿Listo? Vamos con la sexta. Entonces esta dice entrenamiento de la tripulación y vamos a ver la pregunta, es el entrenamiento, muy importante. Entonces, ¿qué criterio utiliza para aprobar el entrenamiento de la tripulación según las técnicas de salvamento de transporte fluvial? Como dice el padre o el Sun Tzu, ¿sí? Él dice que el entrenamiento debe ser tanto que la guerra es un descanso. Y esto pues sucede en todos los campos. Entonces, ¿qué criterio utiliza para aprobar el entrenamiento de la tripulación según las técnicas de salvamento de transporte fluvial? Entonces, respuesta. ¿Cómo se aprueba, no? Apruebo el entrenamiento de la tripulación asegurándome que todos los miembros hayan completado las sesiones de capacitación requeridas en técnicas de salvamento. Realizo simulacros regulares que llaman zafarranchos en el ámbito naval y evaluaciones para verificar su competencia en situaciones de emergencia. Registro los resultados y cualquier necesidad adicional de entrenamiento. Es muy importante de todos estos eventos, entrenamientos, de todas estas inspecciones, realizar un registro y sentarlo. Normalmente se sientan en un libro de minuta o una bitácora. ¿Listo? Eso es lo que manda la norma. Ahora, 7. Localización de dispositivos de salvamento. Aquí tenemos la pregunta número 7. La localización de dispositivos de salvamento. Entonces, explique cómo localiza los dispositivos de salvamento siguiendo la señalización y técnicas de marinería. Entonces, aquí está la respuesta proyectada. Localizo los dispositivos de salvamento verificando que estén en las ubicaciones señaladas y de fácil acceso en caso de emergencia. Aseguro que todas las señales y marcadores que indican la ubicación de los dispositivos estén visibles y en buen estado. Realizo un recorrido de verificación antes del zarpe. Entonces es muy importante la señalización, esa señalización reflectiva que tienen las embarcaciones para poder localizar fácilmente cualquier dispositivo que uno necesite en caso de una emergencia. Vamos a la pregunta número 8 que dice uso de dispositivos según el plan de emergencia. La pregunta, ¿cómo utiliza? Vamos a subrayarla por aquí. ¿Cómo utiliza los dispositivos de salvamento según requerimientos del plan de emergencia? Entonces, la respuesta está acá. De una vez. Entonces dice, utilizo dispositivos de salvamento siguiendo los procedimientos establecidos en el plan de emergencia. Recuerden que hay que hacer el plan de emergencia, hay que decir o escribir cómo hacemos un plan de emergencia y cómo hacemos un plan de contingencia en la prueba de producto. Entonces dice, utilizo dispositivos de salvamento siguiendo los procedimientos establecidos en el plan de emergencia durante simulacros. Demuestro el uso correcto de chalecos salvavidas, balsas de salvamento y otros equipos, asegurándome de que toda la tripulación sepa cómo utilizarlos en caso de una emergencia real. Muy importante el entrenamiento para poder responder en caso de una emergencia. Ahora tenemos aquí la otra que es atención de incidentes en la navegación. Tenemos la pregunta. Describa cómo atiende los incidentes en la navegación según el plan de emergencia y técnicas de salvamento fluvial.
Entonces la respuesta, dice, atiendo los incidentes de navegación siguiendo el plan de emergencia, evaluando la situación rápidamente y tomando acciones adecuadas. Coordino con la tripulación para ejecutar las medidas de salvamento y control del incidente, manteniendo una comunicación clara y constante con el puente de mando. ¿Listo? Entonces esa es la respuesta de cómo se atiende un incidente. Ahora, vamos con la 10, comunicación de emergencia a bordo. ¿Listo? Ahora viene la pregunta, comunicación de emergencias a bordo. Entonces, tenemos esta pregunta. ¿Cómo comunica las emergencias presentadas a bordo según los procedimientos del plan de emergencia? Esto es muy importante tener este conocimiento, ¿no? Dice, comunico la emergencia a bordo utilizando los sistemas de alerta y comunicación establecidos. Aseguro que todas las instrucciones y actualizaciones se transmitan claramente a toda tripulación y pasajeros y que se sigan los procedimientos del plan de emergencia para coordinar la respuesta. De ahí la importancia de realizar un plan de emergencia en la embarcación para saber qué se va a hacer en caso de cualquier eventualidad. Ahora, anuncio del hombre al agua es la número 11, esta que está acá. Entonces, anuncio del hombre al agua, tenemos la pregunta que está acá. Explique el procedimiento que sigue para anunciar hombre al agua, según el plan de emergencia y las técnicas de salvamento fluvial. Entonces, la respuesta. Al anunciar hombre al agua, activo inmediatamente la alarma correspondiente y lanzo un dispositivo de flotación hacia la persona, o sea, un anillo salvavidas. Coordino la maniobra de rescate con la tripulación y mantengo contacto visual constante con la persona en el agua, siguiendo los protocolos establecidos en el plan de emergencia. Si ve, todo va enlazado, plan de emergencia. Entonces, continuamos. 12. Comunicación de recursos no conformes. Entonces, comunicación de recursos, pregunta, vamos a ver, comunicación de recursos no conformes. Entonces, tenemos muy en cuenta esta. Entonces, dice, ¿cómo comunica los recursos no conformes según análisis de medios, riesgos y técnicas de comunicación? Entonces dice, comunico los recursos no conformes realizando un informe detallado de cualquier equipo o recurso que no cumpla con los estándares. Informo al oficial superior y registro el incidente en el sistema de gestión de calidad, sugiriendo acciones correctivas para solucionar los problemas detectados. Eso sucede cuando, entonces, uno no está conforme. Por ejemplo, yo soy encargado de la parte de seguridad o encargado de lo que decimos el R en la parte de la navegación de los buques, ¿no? O dónde están todos los elementos contra incendio, ¿ya? Resulta que yo estoy revisando y veo que los extintores son de mala calidad, entonces eso es, ahí hago un recurso, un informe de no conformidad en la calidad de esos elementos e informo para que quede sentado, y siempre debe ir eso en una bitácora o una minuta, y fuera de eso se pasa el informe para que quede sentado en caso de cualquier eventualidad, pues uno librarse también de responsabilidades. Pero es muy importante, si eso es tan vulnerable, hacerlo saber y tratar de no permitir el zarpe en caso de que esos elementos estén defectuosos, porque en el mar puede suceder en una eventualidad en cualquier momento, y si no hay cómo combatirla, pues eso es una tragedia. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de los primeros auxilios. Entonces tenemos los primeros auxilios y tenemos esta pregunta. Entonces, primeros auxilios, pregunta. Describa cómo presta primeros auxilios según el plan de emergencias y las técnicas de salvamento fluvial. ¿Listo? Entonces tenemos la respuesta. Presto primeros auxilios siguiendo los procedimientos del plan de emergencias. Evalúo la condición de la persona herida. Aplico las técnicas adecuadas de primeros auxilios y mantengo comunicación con el puente de mando para coordinar la evacuación médica si es necesario. Siempre la comunicación va al puente de mando. ¿Quién se encuentra en el puente de mando? Pues todo el personal de donde está el comandante y está todos los vigías y todo el personal de comunicaciones que está ahí en el puente con el comandante para poder informar cualquier eventualidad. ¿Listo? Uso de elementos de protección personal. Entonces, esa es la otra pregunta.
elementos de protección personal. Y aquí tenemos la pregunta. ¿Cómo asegura que utiliza los elementos de protección personal según la normativa de seguridad y salud en el trabajo? Entonces, ¿cómo aseguramos eso? Entonces vamos a ver la respuesta. Entonces dice, utilice elementos de protección personal asegurándome de llevar el equipo adecuado en todo momento, como casco, guantes, chalecos, salvavidas. Verifico regularmente el estado de estos elementos y sigo las normativas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces esa es la respuesta. Estamos en la 15, ya estamos a 2 de terminar. Entonces acá tenemos la pregunta número 15, que dice disposición de residuos según normativa ambiental. Tenemos la pregunta, entonces vamos a ver. ¿Cómo dispone de los residuos a bordo según la normativa ambiental? ¿Listo? La respuesta. Entonces, dispongo de los residuos según normativa ambiental, clasificando los desechos y utilizando los contenedores adecuados para cada tipo. Aseguro de que los residuos peligrosos se manejen y almacenen correctamente hasta su eliminación segura. Entonces, ¿cuáles son estos residuos? Por ejemplo, los residuos de combustible, los residuos que se causan en la sentina o la parte más baja del buque, donde están los desechos de aceites y todo eso que es, pues al caer al mar van a contaminarlo. Entonces hay que, cada uno tiene su recipiente para poderlo almacenar y luego darle el proceso adecuado, entregándolo a las autoridades o personas encargadas de eliminar estos desechos o colocarlos en lugares seguros. ¿Listo? Entonces tenemos la 16. Entonces, ¿qué dice la 16? Entonces la 16 dice diligenciamiento de la bitácora, lo que hablábamos, bitácora o minuta. ¿Listo? La pregunta: explique cómo diligencia la bitácora o libro de navegación según los eventos y técnicas de marinería. Esto es importantísimo. La bitácora o minuta como tal nos puede salvar o también nos puede implicar en acciones que de pronto omitimos. El omitir también es una falta. Entonces ahí va a quedar sentado y lo que está escrito, pues escrito está ahí, es lo que vale, ¿no? Entonces vamos a ver cuál es la respuesta. Entonces dice: diligencia la bitácora o libro de navegación registrando todos los eventos y actividades relevantes durante el viaje. Anoto detalles como cambios de rumbo, condiciones meteorológicas y cualquier incidente, asegurándome de que la bitácora esté completa y precisa. Ahí en el caso de una emergencia, de un incendio, inmediatamente se debe sentar en la bitácora. Si se hace un entrenamiento, debe quedar sentado en la bitácora. Porque cuando se revise y suceda algo, entonces van a decir, usted como comandante este personal no está entrenado, pero si usted registra los entrenamientos, los zafarranchos, todo lo que hacen, eso va a quedar sentado ahí y eso va a respaldar cualquier investigación. Entonces es muy importante llevar al día la bitácora. El reporte de novedades en el libro de navegación. Esta es la pregunta 17, que es la última. Entonces, reporte de novedades en el libro de navegación. Esta es la pregunta. Entonces, ¿cómo reporta las novedades en el libro de navegación siguiendo las técnicas de información y comunicación en la navegación? Entonces, la respuesta: reporto las novedades en el libro de navegación registrando cualquier incidente, cambio o evento significativo. Utilizo las técnicas de información y comunicación en la navegación para asegurar que los registros sean claros, útiles para futuras referencias. Debe escribir muy bien, seguir las reglas ortográficas para poder que se entienda fácilmente. En el caso de cualquier eventualidad, lo primero que van a recoger como evidencia es la bitácora o minuta como tal, o el libro de navegación. Entonces, estas son los 17 ítems que yo debo evaluar a cada uno de ustedes, ¿sí? O que debo observar que lo realizan. Esto es lo que sugiere la norma. Como vamos a hacer una videollamada y no la puedo hacer tan larga, yo acuerdo a lo que me van contestando, veré si les hago dos acuerdos de dominio, les haré una pregunta, dos preguntas, pero si veo que no dominan, pues procederé a hacerle más preguntas, y si no contestan, pues aquí deben sacar el 100% de este conocimiento, ¿ya? Entonces yo voy sondeando. Si veo que tienen un dominio bastante grande de esta temática, pues les haré una o dos preguntas. Pero si veo que no tienen dominio, les haré 3, 4 y 5. Y si veo que definitivamente no contestan acertadamente,
pues entonces no les podré aprobar esa prueba que deben sacar el 100%. Este conocimiento es básico y lo debemos tener todos los navegantes. Entonces aquí termino el video para no hacerlo tan largo y que ustedes revisen esa temática.